Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, susurros y, por supuesto, muchísima expectación en el mundo del espectáculo, la reciente boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, un evento que, aunque no ha sucedido oficialmente, ha sido el foco de innumerables rumores y especulaciones. El título que han visto Kerem Bürsin y Hande Erçel, lo que dijo él en la boda. Detalles ocultos nos da la pista perfecta para adentrarnos en lo que realmente está pasando, o lo que la gente cree que está pasando con esta pareja tan querida. A lo largo de este vídeo vamos a desgranar las últimas noticias, las declaraciones que han salido a la luz, y lo más importante, intentaremos desentrañar esos detalles ocultos que todos queremos conocer. Pero antes de empezar con todo este emocionante contenido, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y podrán ser los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, prepárense porque tenemos mucho de qué hablar. Hemos visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en muchas ocasiones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química en Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo en Turquía sino a nivel internacional. Los fans los adoraban, los Keremde o Hanker como los llaman cariñosamente, los seguían en cada paso, y cada aparición conjunta era motivo de celebración y análisis. Sin embargo, como suele suceder con las parejas de celebridades, su relación ha estado bajo el microscopio constante y las especulaciones sobre su futuro, incluyendo el matrimonio, han sido una constante. Recientemente un evento ha avivado aún más estas llamas, una boda. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿a qué boda nos referimos? ¿Fue la de ellos, o una a la que asistieron y de la que surgieron declaraciones intrigantes? Vamos a aclarar esto porque las redes sociales y ciertos portales de noticias a veces pueden ser un caldo de cultivo de información confusa. Parece que el detonante de este título y la curiosidad general fue una aparición de Kerem Bürsin en una boda. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo para evitar malentendidos, *** no se trata de su propia boda con Hande Erçel ***. Lo que ocurrió fue que Kerem asistió a la boda de un amigo muy cercano, y fue allí donde sus palabras, captadas por los paparazzi y compartidas en redes sociales, generaron un revuelo significativo. La pregunta clave es, ¿qué dijo Kerem que ha llevado a tantos a preguntarse sobre detalles ocultos, y si esto tiene algo que ver con su relación con Hande? Los reporteros, como siempre, estuvieron al acecho, buscando obtener alguna primicia o comentario sobre la vida personal de Kerem. Al ser preguntado sobre su asistencia y, por supuesto, sobre su relación con Hande, Kerem, con su habitual simpatía y un poco de evasividad característica de las celebridades cuando se trata de temas íntimos, ofreció unas declaraciones que, si bien no revelaron nada escandalosamente nuevo, sí dejaron entrever algunos matices interesantes. Lo que más llamó la atención fue su tono y la forma en que respondió a las preguntas sobre Hande. En primer lugar, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación. En lugar de una respuesta genérica, se le escuchó decir algo parecido a: «Estamos bien, muy felices, disfrutando de la vida y del momento. Hande es una persona maravillosa y la quiero mucho». Esta declaración, a simple vista, podría parecer una simple afirmación de su bienestar. Sin embargo, en el contexto de la expectación que rodea a su relación, cada palabra se analiza con lupa. El énfasis en disfrutando del momento puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos significa que están viviendo el presente sin presiones ni planes inmediatos de boda. Para otros podría ser una forma diplomática de decir que las cosas van bien y que no hay prisa, pero que sí hay una base sólida. Pero el detalle que realmente encendió las alarmas y dio pie a la idea de detalles ocultos, fue cuando un reportero insistió, preguntando si había planes de boda a la vista, o si la boda de su amigo le había inspirado. Fue en este punto donde Kerem soltó una frase que ha sido objeto de debate. Dijo algo así como: «Siempre es bonito ver a la gente feliz y unida. Uno nunca sabe lo que el futuro nos depara, pero por ahora, estamos centrados en nosotros y en nuestros proyectos. Cuando llegue el momento, si es que llega, lo sabrán». La parte clave aquí es si es que llega. Esta pequeña coletilla, aunque podría ser interpretada como una señal de incertidumbre o como una forma de mante.
La privacidad para muchos fans fue una pequeña puerta entreabierta a la posibilidad de que, si bien están felices, la boda no es necesariamente un plan inminente o seguro. Sin embargo, no podemos olvidar el contexto de las bodas. Estar en una boda, rodeado de ese ambiente de celebración, amor y compromiso, puede generar reflexiones profundas. Kerem, al ser un romántico confeso y al tener una relación tan mediática, seguramente se sintió influenciado por la atmósfera. Es posible que sus palabras, aunque cautelosas, reflejaran una admiración por el compromiso matrimonial, y que su referencia a "si es que llega" fuera simplemente una forma de no generar falsas expectativas o de respetar la privacidad de su relación. Otro aspecto interesante de las declaraciones de Kerem fue su mención a los proyectos. Tanto él como Hande están inmersos en sus carreras, con proyectos que los llevan por diferentes caminos. Kerem ha estado explorando diferentes roles y buscando oportunidades internacionales, mientras que Hande también ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión como en otros ámbitos. Esta dedicación a sus carreras podría explicar por qué la boda, si es que está en sus planes a largo plazo, no sea una prioridad inmediata. Las celebridades a menudo buscan equilibrar su vida personal con las demandas de una carrera pública y exigente. Ahora hablemos de los detalles ocultos que la gente busca desesperadamente. En el mundo de las celebridades, detalles ocultos puede significar muchas cosas, desde un anillo de compromiso que nadie ha visto, hasta conversaciones privadas que no han salido a la luz. En este caso, los detalles ocultos de las declaraciones de Kerem se refieren más a las interpretaciones que los fans y los medios han hecho de sus palabras. El hecho de que no haya dicho un rotundo "sí, nos casamos pronto" ha sido suficiente para generar toda una teoría. Algunos seguidores, basándose en estas declaraciones, han llegado a especular que la relación podría estar pasando por un momento de reflexión, o que quizás la presión mediática ha afectado sus planes. Otros, con una visión más optimista, interpretan su cautela como una muestra de madurez y de respeto por la privacidad de su relación, indicando que están construyendo algo sólido, y que la boda será un evento especial cuando esté listo para ser anunciado, y no un mero espectáculo para la prensa. Es importante recordar que la vida de las celebridades, especialmente en lo que respecta a sus relaciones románticas, está sujeta a un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada aparición pública es analizada y desmenuzada. A veces la realidad es mucho más simple de lo que las especulaciones sugieren. Kerem y Hande podrían simplemente estar disfrutando de su relación, enfocados en sus carreras, y sin sentir la necesidad de apresurar decisiones importantes como el matrimonio, o simplemente decidiendo mantener esos planes en la esfera privada hasta que se sientan listos para compartirlos. Además, hay que considerar la influencia de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande son muy apasionados y tienen un gran deseo de verlos felices y juntos para siempre. Esta esperanza puede llevar a una interpretación exagerada de cualquier declaración que no sea una confirmación explícita de sus planes de boda. El titular, "Lo que dijo él en la boda". Detalles ocultos, es en sí mismo una herramienta para generar clics y atención, aprovechando precisamente esa expectación de los fans por descubrir algo nuevo y definitivo sobre la pareja. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones de celebridades pueden ser complejas. La presión de estar siempre perfectos para el público, la falta de privacidad y las demandas de la industria del entretenimiento pueden ser abrumadoras. Es posible que Kerem, al ser preguntado en un evento social tan íntimo como una boda, haya querido ser respetuoso con el momento de sus amigos y, al mismo tiempo, ha sido cuidadoso con lo que comparte sobre su propia vida. Si analizamos las declaraciones de Kerem en la boda de su amigo, podríamos desglosarlas en varios puntos clave que han alimentado la especulación. 1. Estamos bien, muy felices, disfrutando de la vida y del momento. Esto es positivo, pero la frase "disfrutando del momento" es la que deja margen a la interpretación. ¿Significa que están disfrutando el presente sin pensar en el futuro? ¿O simplemente que están en una etapa de dicha que no quieren apurar? 2. Hande es una persona maravillosa y la quiero mucho. Una declaración de afecto genuino, pero que sigue dentro de lo esperado para una pareja consolidada. No revela detalles sobre planes concretos. 3. Siempre es bonito ver a la gente feliz y unida. Uno nunca sabe lo que el futuro nos depara, pero por ahora, estamos centrados en nosotros y en nuestros proyectos. Cuando llegue el momento, si es que llega, lo sabrán.
Asterisco asterisco esta es la parte más rica en matices. Asterisco 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 uno nunca sabe lo que el futuro nos depara asterisco asterisco, una frase universal que denota la imprevisibilidad de la vida, pero que aplicada a una pareja en edad de casarse, suena a que no hay un plan fijo e inamovible. Asterisco 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 pero por ahora, estamos centrados en nosotros y en nuestros proyectos asterisco asterisco, refuerza la idea de que sus carreras y su relación, tal como está ahora, son su prioridad. Esto no excluye la boda, pero tampoco la pone en el primer plano. Asterisco 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 cuando llegue el momento, si es que llega, lo sabrán. Asterisco asterisco, aquí reside el misterio. La coletilla, si es que llega, es la que ha sido más debatida. Para algunos, es una forma de decir que la boda no es algo seguro. Para otros, es una manera de mantener la intriga y de no comprometerse públicamente con una fecha que podría cambiar. También podría ser una forma de indicar que la decisión de casarse es algo que tomarán ellos, sin presiones externas, y que él, si es que llega, se refiere a que lo harán cuando ellos decidan que es el momento correcto, y no cuando la prensa o los fans lo esperen. En resumen, lo que Kerem Bürsin dijo en la boda de su amigo fue una mezcla de afirmaciones positivas sobre su relación con Hande Erçel, un reconocimiento de la importancia del momento presente y sus proyectos, y una nota de cautela sobre el futuro que ha dejado mucho a la imaginación. No hubo una revelación explosiva, pero sí palabras que al ser analizadas por una audiencia ávida de noticias, se han cargado de significado. Es importante recordar que al final del día, su relación es suya. Tienen todo el derecho a vivirla a su manera, a tomarse su tiempo y a decidir cuándo y cómo quieren compartir sus planes importantes con el mundo. La belleza de su historia, para muchos de sus seguidores, radica precisamente en esa conexión genuina que transmiten, más allá de los titulares y las especulaciones. Para concluir, lo que Kerem dijo en esa boda, lejos de ser un anuncio oficial, fue un eco de la complejidad de las relaciones públicas en la era digital. Fue una oportunidad para que él expresara su afecto por Hande de una manera que consideró apropiada para el momento y el lugar, manteniendo a la vez un velo de privacidad sobre sus planes más íntimos. Los detalles ocultos residen más en la interpretación colectiva y en el deseo de los fans de tener respuestas definitivas, que en una revelación explícita por parte de Kerem. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis de lo que dijo Kerem Bürsin en esa reciente boda. Hemos desgranado las declaraciones, explorado las interpretaciones y, espero, les hemos dado una perspectiva más clara sobre el tema. Recuerden que en este canal nos encanta debatir y compartir opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las palabras de Kerem son un indicio de algo más? ¿O simplemente son las declaraciones de un hombre feliz disfrutando de su relación y de la vida? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leerlos y conversar con ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó lo que vieron, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que se suscriban haciendo clic en el botón rojo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.